Samsung The Serif modelo 2022 versus Samsung Q80C modelo 2023. Empiezo mostrándote primero la ventaja que tiene el The Serif al tener una pantalla mate antirreflejos. Este tipo de pantalla, además de que no refleja nada de lo que tengas en la habitación en la pantalla, ni siquiera tu propio reflejo, también he sentido que fatiga menos la vista. Eso sí, es verdad que alcanza menor cantidad de brillo en comparación a la pantalla brillante que tiene el Q80C. Ambos televisores son LCD. Y además de la diferencia en cuanto al tipo de pantalla, también se diferencian en cuanto al tipo de tecnología de retroiluminación, LED Edge para el The Serif y LED directa Full Array con atenuación local para el Q80C. Y esto es importante que lo sepas porque en el rendimiento en escenas oscuras cada uno de ellos tiene sus ventajas. Por parte del The Serif tendrás la ventaja de que no va a haber efecto blooming porque no cuenta con atenuación local. Pero además la cantidad de efecto clouding aún en el alto rango dinámico es más que tolerable. Por otro lado, el Q80C tendrá menos intensidad del efecto clouding porque cuenta con atenuación local. Aunque en este caso el nivel de detalles sea mínimo, al colocar la atenuación local en alto, el nivel de detalles incrementa. Pero aunque el nivel de nubosidad decrezca considerablemente en comparación al The Serif, la desventaja es que en el Q80C podrás notar algo de efecto blooming en algunas escenas que puede tornarse algo molesto y levemente distractor en algunas escenas más que en otras, pero en la gran mayoría puede tornarse como algo más que tolerable. En cuanto a colores, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, en el Q80C puedes notar mayor saturación de color y también mayor cantidad de brillo, aunque la diferencia no sea gigantesca, al menos en la práctica. También quiero decirte que algunos suscriptores me dicen que por qué no comparo los mismos televisores con el mismo tipo de panel, y es que no siempre se puede así. Comparo lo que hay y además las personas quieren ver qué diferencias hay entre estos dos tamaños que son los que se ofrecen en el continente americano y en otros países del mundo. Entonces, panel UVA para el The Serif y panel ADS para el Q80C. Aunque los colores en el Q80C luzcan más saturados, considero que la representación de colores por parte del The Serif es muy buena y más que suficiente para la gran mayoría de personas. Ambos televisores tienen tecnología de color Quantum Dots. La experiencia de alto rango dinámico es muy buena en cuanto a nivel de detalles y realce de colores. Considero de hecho que el nivel de detalles es un poco mejor en el The Serif en la mayoría de escenas, mientras que el realce de los colores es mejor en el Q80C, como estás pudiendo percibir. Te muestro además esta escena para que veas la capacidad de saturación de color que tiene cada uno de estos modelos. Obviamente no te estoy diciendo que incrementes la cantidad de color a la máxima capacidad, solamente te muestro esto para que puedas percibir mejor las diferencias. También quiero decirte que aunque en el The Serif yo percibo mejor nivel de detalles, muy probablemente por lo que ya te mencioné y es porque tiene panel UVA, es cierto que el Q80C y otros modelos Samsung 2023 cuentan con este parámetro trazado de tonos de HDR, el cual al colocarlo en activo muestra mejor nivel de detalles e incrementa un poco más la cantidad de brillo. También es bueno que sepas que el resultado en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno a pesar de que los procesadores son diferentes. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado desde mi punto de vista es prácticamente igual en ambos televisores en cuanto a que el contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una forma muy nítida, muy suave, con prácticamente nada de partes pixeladas. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, y a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia pasa prácticamente desapercibido en ambos modelos en casi todas las escenas. El manejo de los reflejos en el Q80C es muy bueno, pero recuerda que en el The Serif es prácticamente perfecto debido al hecho de que tiene pantalla mate antirreflejos.
aunque la alta cantidad de brillo del Q80C le ayuda mucho en esta área. Pero sí es cierto que en cuanto a ángulos de visión, los resultados en el de Serif no son buenos y se debe al hecho de que tiene panel UVA, mientras que en el Q80C son mejores y se debe al hecho de que tiene panel ADS, con lo cual el de Serif tiende a perder volumen y mostrar colores algo blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, mientras que en el Q80C, aunque el ángulo sea muy amplio, los colores no pierden tanto volumen. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando, por ejemplo, conectas algún decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Ambos modelos cuentan con el parámetro ajustes de claridad de imagen, el cual puedes modificar de forma manual para reducir la vibración y la borrosidad. Pero el movimiento libre de LED no lo recomiendo activar porque oscurece mucho la imagen y además genera un efecto flicker que puede ser verdaderamente molesto en la gran mayoría de escenas, por lo cual recuerda que no recomiendo activarlo. También puedes modificar la reducción de ruido, en este caso recomiendo dejarla en automático. Y normalmente este parámetro de ajustes de claridad de imagen, también al dejarlo en automático, generaría los mejores resultados reduciendo considerablemente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter, para mostrar unos resultados mucho más suaves o más fluidos. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos televisores cuentan con Game Bar. La Game Bar del de Serif es un poco más antigua porque es modelo 2022, mientras que la Game Bar del Q80C tiene más modos de imagen y además se puede hacer zoom y también se puede hacer aparecer una mira en pantalla, lo cual puede resultar tal vez útil para algunas personas. Pero realmente lo más útil desde mi punto de vista son estos modos de imagen, los cuales cambian considerablemente la configuración gráfica sin afectar los tiempos de input lag de forma negativa. También debes saber que desde los tamaños de 55 pulgadas, ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Los tiempos de input lag en 4K a 60 Hz y en 4K a 120 Hz en ambos modelos, tanto en la teoría como en la práctica, me parece que son muy buenos y considero que casi cualquier gamer quedaría satisfecho en esta área con ambos televisores. El rendimiento con videojuegos de este tipo que tienen muchas escenas oscuras es muy bueno. Simplemente recuerda que en el de Serif no notarás reflejos de lo que tengas en tu habitación en pantalla, mientras que en el Q80C en estas condiciones obviamente sí notarás muchos reflejos. Al apagar las luces de tu habitación y jugar ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, en ambos televisores la experiencia es muy buena. Nunca llegué a percibir efecto ghosting. Simplemente recuerda que en el Q80C en algunas escenas tal vez puedas percibir algo de efecto blooming, aunque no me parece algo tan molesto. Mientras que en el de Serif no percibirás efecto blooming, pero sí algo de clouding, aunque tampoco me parece molesto. Pero sí debo decir que el nivel de detalles me parece un poco mejor en el de Serif, probablemente se debe al hecho de que tiene panel UVA, pero el nivel de detalles en el Q80C me parece que también es bueno. Considero que ambos televisores son muy buenas opciones para un apartado gaming ameno, muy bueno en general, muy buena calidad gráfica, bonitos colores, muy buen manejo del movimiento, escenas muy suaves y fluidas. Diría simplemente que quien quiera mayor cantidad de brillo y colores un poco más saturados le conviene más el Q80C, si además necesita que tenga mejores ángulos de visión en caso de que de pronto vaya a jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Pero quien necesite una pantalla mate antirreflejos y siempre vaya a estar frente al televisor, entonces el de Serif puede ser una buena opción a considerar. El calentamiento en pantalla en ambos televisores está dentro de un rango de temperatura normal, excepto en la parte baja de la pantalla del de Serif, donde se calienta más, y es porque la tecnología de retroiluminación es LED Edge. Esto después de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos.
La temperatura en el Q80C es mayor en toda la pantalla, probablemente se deba a que tiene mayor cantidad de brillo, ya que la tecnología de retroiluminación es Full Array con atenuación local. Y ambos cuentan por supuesto con tecnologías gaming avanzadas y eso también puede incrementar un poco la temperatura con el uso. En cuanto al apartado Smart, estos serían los controles remotos o conocidos como One Remotes. El de Serif es así un poco más grande porque recuerda que es el modelo 2022. En ambos casos los tengo cubiertos con un estuche para evitar que el panel solar se dañe fácilmente. Ambos televisores además pueden ser cargados vía puerto USB tipo C. Tienen también botón para micrófono para darles comandos de voz. El sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung, es muy fluido en ambos televisores, a veces siento que responde un poco más rápido el Q80C, pero la diferencia no es realmente grande. En ambos televisores las aplicaciones abren rápido, los videos también cargan rápido, aunque también depende obviamente de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. En ambos casos se puede modificar el orden de estos iconos, lo cual me parece realmente muy útil. También se puede modificar el orden de estos iconos en las aplicaciones ubicadas aquí en este menú principal, lo cual también me parece muy útil. En ambos televisores el modo ambiente está disponible y para algunas personas puede resultar algo muy necesario. También está disponible la función de control remoto universal para que a los One Remote se los pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan este servicio. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Hace poco descubrí una forma para poder instalar aplicaciones externas con extensión TPK, la cual es la extensión del sistema operativo Tizen. Por ejemplo, Crunchyroll se puede instalar. En la descripción o en mi canal encuentras el video donde explico cómo hacerlo. También es posible la función de Gaming Hub para poder jugar en la nube, pero no en todos los países está disponible de forma nativa. Y el navegador de internet es el mismo para ambos modelos, es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y también por ejemplo reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, debes saber que el de Serif cuenta con una pequeña desventaja y es que por alguna razón no tiene puerto para el cable LAN para internet, por lo cual siempre lo debes conectar vía Wi-Fi a internet. Por todo lo demás tienen lo mismo, los 4 puertos HDMI 2.1, el puerto para el cable digital óptico, 2 puertos USB 2.0, el puerto para el cable de la antena de aire y pues se recuerda que el Q80C sí tiene puerto para el cable LAN para internet. Para ir terminando este video quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos televisores. En la teoría la potencia es la misma, pero en la práctica siento que el rendimiento es levemente mejor por parte del Q80C porque se siente una experiencia un poco más envolvente. Pero en ambos modelos la experiencia es realmente muy nítida y considero que cualquier persona podría quedar satisfecho en esta área con ambos modelos, aunque quien sea demasiado exigente sí va a necesitar una barra de sonido o un teatro en casa. Al final voy a dejarte con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas comparar las diferencias y para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, si te estás preguntando cuál televisor te conviene más, la respuesta es muy simple. Si la pantalla mate antirreflejos no te interesa y si el diseño del de Serif no te gusta o si simplemente te molesta que sea de color blanco porque tal vez notes más la suciedad, entonces vete por el Q80C, así de simple. Pero si requieres de una pantalla mate antirreflejos y además te parece que el diseño del de Serif es bonito, elegante y quieres algo diferente, pues vete por él si además quieres un televisor que tenga panel UVA. Pero recuerda que al de Serif solamente lo puedes conectar a internet vía Wi-Fi, mientras que al Q80C tanto vía Wi-Fi como también vía cable LAN. Y recuerda que ambos televisores en el apartado gaming son muy completos con sus 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y con frecuencias de actualización variables.
No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.